Buenos días. Buenos días, profe. Por favor, vayan abriendo. Buenos días. Buenos días. Por favor, vayan abriendo su modelo financiero, donde ya cargaron las plantillas que trabajaron de su proyecto de inversión. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a revisar ese plan financiero, ese modelo financiero, pero ya intentándolo ajustar con las características de cada uno de sus proyectos. Por eso es importante que ustedes abran el modelo, que en la medida en que vayamos revisando las diapositivas, pues podamos ir ajustando. Es importante tener en cuenta que no va a servir de nada el trabajo si ustedes no hacen eso, si no revisan su hoja de cálculo, si lo van haciendo. La herramienta que ustedes tienen en sus manos sirve para ayudar al emprendedor
caso de ustedes estamos hablando de un emprendimiento. A saber, entre otras cosas, cuánto dinero debe arriesgar como mínimo y cuánto puede pedir prestado. Cómo poder plasmar y traducir una idea en pesos. O sea, fíjense que ustedes ya con este modelo están aterrizando algo que estaba inicialmente en un papel o en sus cabezas. ¿Cuánto le puede aportar esa idea? ¿Cuántas unidades, cuántos productos tiene que vender como mínimo para que esa idea sea viable? ¿Qué sueldos se puede permitir el negocio? Etcétera. Hay grandes ideas que nunca ven la luz porque no se han tomado el tiempo ni tienen de pronto el conocimiento para aterrizarlas cuantitativamente en un modelo financiero. Y por otra parte, han habido ideas que no son tan brillantes, que logran iniciar, salen adelante, consiguen financiación y después pues seguramente no funcionan porque pues no eran un buen producto, no servía. Luego la herramienta no garantiza el éxito, pero por supuesto que me ayuda a mitigar riesgos, a identificar falencias, a evaluar, a pedir financiación, a tener una hoja de ruta, etc. Pero si mi intención es partir de una idea de inversión de cero, estructurarla y en algún momento buscar dinero para hacer la realidad, este ejercicio es muy importante, porque es con el ejercicio, no solo con las palabras y la prosa de la idea per se, que se logra conseguir esos recursos de capital requeridos para poder poner a punto, para poder salir. ¿Qué es lo primero que hacemos entonces? Ya lo habíamos comentado de manera muy rápida en la clase pasada. Lo primero que vamos a hacer es estimar una cuenta de resultados, que como ustedes ya saben, lo hemos hablado en las clases anteriores, la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias del negocio, que en este caso es hipotético y estamos estimándola, me resume cómo es la parte operativa de mi negocio. Para esto, lo primero que hacemos es una estimación de ingresos y esa estimación de ingresos en el modelo financiero lo podríamos haber hecho a través del estudio de mercado, que el estudio de mercado, pues como ya lo habíamos comentado en la segunda exposición, o lo que ustedes trabajaron para la segunda exposición, una vez identificados los clientes, una vez los clientes potenciales, y una vez identificado el mercado, podría definir una cuota y hacer esa estimación de ventas en función de esa cuota de mercado. Pero en vista de que aquí
ninguno es experto en temas de análisis de mercados y que más allá de entrar en ese campo, lo que queremos es hacer una evaluación económica, la estimación de estos ingresos en el modelo lo hemos hecho de manera más directa, asumiendo qué cantidad de productos va a vender mi compañía. Asumiendo un precio de venta y en su momento ya habíamos dicho que ese precio de venta se sugería que fuera ligeramente más bajo que el de la competencia, entendiendo que nuestro producto pues tiene que ser en calidad y todo lo demás similar al de la competencia para colocar los precios. Y después estimamos unos crecimientos. Entonces vamos a revisar estos dos primeros numerales en el modelo. ¿Dónde lo hicimos? La estimación directa de unidades y el precio. Eso es algo que ustedes vienen haciendo desde el semestre, desde la exposición pasada. En la plantilla de ventas y costos, ¿cierto? Ustedes acá estimaron en cada uno de sus proyectos una serie de productos que van a vender, que habíamos dicho que ojalá fueran mínimo 10, ¿cierto? A estos productos se les estimó un valor de venta en función pues de las características del producto y de la competencia y del propio mercado, o sea, cuánto vale un producto de ese tipo en el mercado, pues no puedo pretender cobrar mucho más de lo que ya se paga por un producto de esas características. Y después definimos unas cantidades. ¿Hasta acá todos me van siguiendo? ¿Sí? Después dice, se utilizan unos gradientes como las del primer procedimiento, pero acá ya descartamos cuál era el primer procedimiento, que era hacerlo por cuota de mercado. Entonces pasemos a este punto. Dice, la estimación de ingresos comienza entonces por multiplicar el precio por las unidades y obtener unas ventas netas. ¿Dónde tenemos esto? Me voy a devolver nuevamente a la plantilla. Digamos, en mi modelo financiero, una vez defino todos los productos, todos los valores de venta de cada uno de esos productos, todos los costos, todas las cantidades, en la columna J se van haciendo consolidación de los mismos. Entonces voy a tener aquí cuál es el total de costos, cuál es el total de ventas. De estos totales y el número de ventas voy a tener el total de cantidades y el valor promedio de los productos. Y con estos dos datos es que comienza a cargarse el modelo. Ustedes se fijan, es el número que se está llevando a la celda C6, el total de unidades, y en la celda C12
el total, el precio promedio de los productos. Al multiplicar estas dos, pues me va a dar el valor de las ventas del primer año, tal y como lo tienen acá, 77.480.000, 77.480.000. Ahora, lo que me está diciendo la presentación es que debo proyectar los crecimientos año a año y lo que podemos denominar como los dos gradientes, crecimiento de unidades vendidas y crecimiento de precio. El crecimiento de unidades vendidas no debe ser mayor de 2 dígitos ni superior a la proyección del PIB del país. Es una recomendación. Entonces, fíjense que en esta situación de pandemia, ¿qué ha pasado con el PIB? ¿Alguien ha escuchado algo? ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Ok, ¿qué ha pasado con el PIB en esto de la pandemia? ¿Quién mide el PIB en Colombia? ¿Quién lo mide? El, el DANE. El DANE, ¿cierto? Que es el Departamento de Estadística de Colombia. ¿Y qué ha dicho el DANE frente al tema PIB en lo corrido de la pandemia? Preguntémosle a Google. Mientras abre Google, PIB, DANE, Colombia, 2020. Miren lo que dice acá. Dice, en el segundo trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto en su serie original decrece 15.7% respecto al mismo periodo de 2019. Y hay analistas que dicen que este decrecimiento que hay acá nos está llevando a una situación económica como la que tenía el país en el año 2013. O sea que hemos perdido todo este ingreso, toda esta acumulación de crecimiento que tenía el país en términos económicos. Eso muestra que la situación está complicada.
desde el punto de vista económico, ¿cierto? Aquí tenemos cifras, veníamos creciendo del orden del 3%, ¿cierto? Antes de la pandemia, antes de que entrara el 2020. El PIB del primer trimestre, perdón, pues ya se vio, marca números positivos, pero se vio afectado frente al primer trimestre del año pasado, ¿no? Fíjense que es inferior. Y eso es porque la pandemia nos comenzó en marzo, ¿cierto? Por allá en la primera semana de marzo se reportó el primer caso de COVID en el país y comenzó todo el tema del aislamiento a partir del 14, si no estoy mal, 14 de marzo. Comenzamos el aislamiento. Luego llevamos más de 5 meses de cuarentena, ¿no? Pero volviendo al tema que nos compete, el crecimiento de unidades es cuántos productos va a vender mi negocio. Sabiendo que este año tengo proyectado 36.400 productos. Que en mi caso, que soy una empresa de empanadas, pues son empanadas de todo tipo y seguramente algunas bebidas. Estos 36.400, de acuerdo a lo que yo estipulé en los datos de entrada, ¿cierto? En la fila B13, de cuántos días trabajo, etcétera, representan 140 empanadas diarias. 140 empanadas diarias, lo que implica vender en una hora de trabajo, de acuerdo también a lo que estipulé en los datos de entrada, ¿cierto? De cuántas horas voy a trabajar diariamente, que en mi caso digo que son 8 horas, un promedio de 18 productos por hora. Estos números me van dando un orden de magnitud de si esto que yo estoy proyectando es posible o no, ¿cierto? ¿Será que es posible vender esa cantidad o no? ¿Ustedes qué opinan? Piensen en un punto de venta de empanadas, digamos, no el más movido, pero tampoco el más muerto. ¿Se venderá 18 Sí, empanadas diarias? sí se puede vender, profe. Mi mamá tuvo una venta de empanadas y generalmente eso era como lo que se vendía por hora. Listo, ok, excelente. Esas son, la experiencia lo dice todo. Entonces, lo que marca el crecimiento de ventas es la fila, perdón, sí, la fila 10, que es el crecimiento de unidades, ¿cierto? Mire, pueden corregir la celda D8, que debería tener, puedo arrastrar la ecuación desde la C8. ¿Sí? Entonces yo lo estoy viendo más como un global que por horas, ¿no? En el caso de las empanadas. Si digo, bueno, si aumento un 5%, si aumento un 1%, significa que en el segundo año o en el primer año del negocio voy a vender 141 empanadas al día y así sucesivamente, ¿cierto?
Entonces no se trata de dejar crecimientos, de colocar crecimientos por colocarlos, sino de ver si estos números todavía son coherentes. Yo en mi caso, pensaría que llegar hasta unos 150, 155, hasta unas 170 empanadas diarias podrían ser viables, ¿cierto? Para comenzar a evaluar mi negocio. Incluso podría decir, no, bueno, yo voy a comenzar con unas 100 diarias. Entonces, para modificar estas, me toca irme a mi hoja de ventas y costos y hacer las sensibilidades acá, ¿cierto? De pronto bajándole a las limonadas, qué sé yo. Ya no voy a vender 50, sino voy a vender 30 diarias. Y eso implica que entonces en mi modelo ya tengo 120 productos. Todavía no me siento muy cómodo con ese número, entonces, no sé, voy a bajarle a las empanadas de pollo con champiñones. No voy a vender 10, voy a vender 8. No, 80, 8. Y así con estas últimas, digamos. De las carnes de pollo y mixtas las voy a dejar de este orden. Este número para mí me da más confianza. Ustedes definen el número que quieran. Para comenzar, yo voy a decir que mi negocio va a arrancar por ahí con 108 empanadas diarias de ventas o tantos productos diarios vendidos. Y voy a ir ajustando, en mi caso, con este tema, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo, el número que tengo acá proyectado en la fila 7 de unidades vendidas es coherente y los números de crecimiento son coherentes con lo que se está esperando en el país, y que esto no supere en últimas el crecimiento que venía trayendo el país, que era del orden de un 3%, ¿cierto? ¿Puede ser mayor? Sí, puede ser mayor el crecimiento, pero lo que sí es muy difícil es conseguir crecimientos de más de 2 dígitos, o sea, pasar al 10, 12, 15% en un negocio de un año al otro. Es complejo. Es más, puede haber un punto en donde haya estancamiento, es decir, los primeros 3, 4 años el negocio crece en ventas y después se va manteniendo en el tiempo. Si quiero hacer eso, es decir, si yo ya digo, creo que por acá cuando el negocio está vendiendo 125 empanadas al día, hasta ahí va a llegar mi nicho de mercado, mi mercado, pues lo cambio, ¿cierto? Y lo dejo ahí, no proyecto más crecimiento. ¿Entienden para qué sirve esa fila 10? ¿Y cómo debería entonces utilizarla? ¿Sí? Voy a asumir que sí. Después dice, el segundo gradiente está relacionado con el crecimiento en el precio, pero este crecimiento no se refiere a la inflación. Fíjense que nosotros deberíamos estar trabajando nuestra hoja en pesos constantes. Luego en los datos de entrada no deberíamos proyectar inflación.
La inflación debería estar en 0. De manera que quitemos ese parámetro de las estimaciones, que es otro parámetro que es incierto, ¿cierto? Entonces, al quitarlo, yo lo que puedo hacer más adelante, si lo que quiero es coger este modelo como una hoja de ruta de mi negocio, cuando ya vaya evaluando mi negocio, puedo revisar cuáles de estos parámetros se fueron cumpliendo o no. Es decir, si vendí en el segundo año 28.922 empanadas o productos en el año, etcétera, si los precios se ajustaron, si los costos se ajustaron. Me puede servir para hacer un monitoreo, un seguimiento y un control de mi proyecto como tal. Pero acá, si en promedio los productos que yo vendo el primer año valen 2.139, que nuevamente sale de cogerlos todos, ¿cierto? Todas las ventas que tengo acá. Todos estos valores de venta y ponderarlos por las cantidades que tengo, pues me va a quedar un valor promedio, ponderado. ¿Sí? Fíjense que está llamando a la hoja H. O sea, luego, si ustedes se paran en H, acá hay una ponderación. Que ustedes no están viendo, pero que si borran esa columna, pues dañan el tema. Puedo aumentar el precio, ¿cierto? O sea, puedo comenzar, independientemente de la inflación, puedo proyectar un crecimiento en los precios también. Producto de, qué sé yo, producto de mayor calidad en los productos, podría ser. Producto de mayor reconocimiento y entonces la gente está más dispuesta a pagar un poquito más por mis productos porque ya saben que son de buena calidad, que tienen buena sazón, etcétera. También puede ser. Pero fíjense que lo que acabo de decir tiene dos implicaciones diferentes. Si yo aumento mis precios porque ya hay un reconocimiento y la gente está dispuesta a pagar un poquito más por mi producto, sin cambiar la calidad del producto, siendo este la misma con la que comencé, pues probablemente el porcentaje de los costos de las ventas no va a variar, ¿cierto? Como yo ya no voy a cambiar calidad, no cambia. Pero si yo voy a subir el precio porque estoy pretendiendo subir la calidad y subir la calidad implica tener otro tipo de insumos que seguramente son más costosos, pues voy a tener que variar los costos de venta, ¿cierto? Ya vamos a llegar allá. Entonces, fíjense que para mi negocio específico, yo digo, voy a subir por encima de la inflación el valor de venta de mis productos del un orden del 5% en los primeros 4 años y después lo voy a dejar ahí quieto. Ustedes pueden tomar la decisión que quieran. ¿Sí? Que quieran, pero que sea sustentada, ¿cierto? Esto ya me va a permitir tener la primera parte de mi modelo financiero ajustado, que es cómo serán las ventas del año 0, pero también las ventas proyectadas para los 10 primeros años. ¿Dudas con lo que hemos comentado hasta acá? Profe, una pregunta con respecto al crecimiento de unidades vendidas. ¿Sí? El porcentaje yo se lo pondría siempre aumentando, pero que sea menor del 3%, o también lo puedo poner No, como es una recomendación que el porcentaje no supere el PIB, ¿sí? Pero muy seguramente, pues, muy seguramente no. Con efectos de la pandemia, si revisamos cuál será el PIB proyectado el otro año, eh, pues no vendrá un crecimiento como el esperado, ¿no? Entonces dependerá de las características intrínsecas de mi negocio. O sea, yo puedo colocar acá cualquier valor, pero tiene que ser concienzudo con la situación y con el tipo de negocio. Por eso es que yo les generé
3 filas que les ayudan a tomar decisiones. Decisiones de si ese crecimiento es muy grande, ¿sí? Que es cuánto venden al año en productos, cuánto venden diariamente, cuánto venden por hora. ¿Sí? Pues si yo vendo empanadas, decir que voy a vender 115 o 118 empanadas o 122 empanadas, pues es coherente, ¿cierto? No es algo descabellado. 122 empanadas en el día en un punto de empanadas, pues no es descabellado. Pero si voy a decir que voy a tener un salto de 100 empanadas a 300 en el segundo año, también es posible, pero seguramente ¿qué tengo que hacer? Probablemente hay más empleados, probablemente hay más puntos de venta, no sé. También va en línea con lo que ustedes han planeado en su visión. ¿Se acuerdan? Entonces, si ustedes dijeron al quinto año tener 3 puntos, hombre, pues de pronto yo tengo que saltar de lo que proyecté en el primer año de ventas al quinto año, tengo que pegar un salto del triple si quiero tener 3 puntos. Porque no tiene sentido que yo abra 3 puntos para vender lo mismo que vendía en un punto. ¿Sí? Entonces también depende de mi visión este crecimiento. El tema es que ustedes lo tengan muy claro el por qué colocan aquí 3 o 6 o 10 o 20 el día de la sustentación. ¿Sí? ¿Resuelve un poco tu inquietud o no? Sí, señor. Lo mismo el tema de los precios. O sea, si ustedes me dicen que están subiendo precios porque están subiendo calidad, entonces tienen que haber otras implicaciones en el modelo. Que están subiendo precios porque tienen mayor reconocimiento. Ok. Que ¿cuánto más subieron del precio? Sí está dentro de lo esperado en el mercado, pues es algo que también podemos comenzar a revisar. Entonces, fíjense que aquí tenemos un esquema de cómo es esa, en el modelo, cómo funciona todo el tema de las ventas, ¿cierto? Y cómo me va definiendo las ventas del siguiente año, etc. Y acá, pues lo que ya hemos comentado. Estimación de cantidades vendidas en un año, crecimiento en ventas proyectados, que se supone o se sugiere que sea menor al PIB, estimación de precios promedios, crecimiento en los precios, que esto no está relacionado con el IPC. Y el TAC de ventas, pues representa mi crecimiento compuesto proyectado, que ya tiene, va en función de los dos gradientes que acabamos de definir, ¿cierto? Después en el modelo hacemos la estimación de costos de ventas. Y esto supone determinar el costo de los inputs, ya sean productos o servicios, que se incorporan al producto o servicio que se vende. Para esto, pues hemos hecho una APU de cada uno de los productos, ¿cierto? Ustedes ya hicieron esa tarea en la segunda entrega. Lo normal en empresas de producción es reducir el porcentaje de este costo, que este costo supone respecto a los ingresos, mientras aumentan las ventas para reflejar lo que se llama economías derivadas del mayor poder de compra y de la curva de aprendizaje. En otras palabras, economías de escala. Cuando yo arranco un negocio de empanadas y tengo un proveedor de carne, ¿cierto? Y llevo todo el año comprándole la carne. Al siguiente año podría pedirle o rebajas o que me fíe, ¿cierto? Y es más probable conseguir esa economía, porque él ya sabe que tiene un cliente potencial que le vale al año tanto.
Él también ha hecho sus cuentas y conoce sus clientes y le interesa cuidarlos, etc. Es decir, que producto de lo que acabamos de decir, este porcentaje podría disminuir. Fíjense que en la celda de costos, a ver si me adelanté. No. En la celda costos, la fila 20, hay un porcentaje de cuánto es el costo proyectado de las ventas que tengo también ya estimadas. Pues fíjense que para el primer año yo estimo 60 millones de ventas que sale de acá, ¿cierto? De mi hoja costos y ventas, de todo lo que ya dije que iba a vender. Y también tengo para el primer año unos costos proyectados que se compilan en la hoja también de ventas y costos, pero que son producto de un análisis para cada uno de estos, productos, ¿cierto? Entonces yo hice una PU para la empanada de carne, etc. Y de ahí me está saliendo mi costo, ¿sí? De todo el trabajo que ustedes ya hicieron. Pero para los años siguientes, la hoja en este momento está diciendo cómo fue el porcentaje, cuál fue el porcentaje de costos del primer año y lo estoy replicando. Si no voy a hacer variaciones en calidad, si no voy a pensar en economías de escala, etcétera, pues podría dejarla así, siempre el mismo porcentaje de costos, ¿cierto? Se supone que aquí no estamos analizando el tema inflacionario, ¿cierto? No estoy asumiendo que el otro año por efectos de la inflación me va a costar más porque el modelo lo estoy haciendo en pesos constantes. Entonces, estoy quitando de la ecuación el hecho de que a este precio seguramente lo voy a ajustar año a año por la inflación y en la misma medida, pues los productos o los insumos se van a ajustar año a año por la inflación. Si mi negocio depende, por ejemplo, del dólar en algunos insumos, pues eso ya podría afectar un poco más y podría hacer que subieran estos costos, pero lo normal sería reducir el costo de producción, no aumentarlo. Si estoy manteniendo la misma calidad, si la voy a mejorar, probablemente sube el costo, ¿cierto? Y probablemente sube el valor de los productos también. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces yo podría variar esto ligeramente y decir por efectos de economía de escala el segundo año ya no va a ser del 21 algo por ciento, sino del 20%. Pero no puedo cambiar el número tan arbitrariamente, ¿cierto? Porque ya obedece a un análisis de precios unitarios. Puedo hacer pequeñas sensibilidades ahí. Estimación del margen bruto. El margen bruto no es otra cosa que uno menos costo de las ventas por el ingreso, de tal manera que el porcentaje sería ingresos menos costos de ventas sobre ingresos. Ese margen bruto es un indicador importante. Preguntémosle a Google. El margen bruto es la diferencia entre los ingresos y los costos de los bienes vendidos, dividido por los ingresos. El margen bruto o margen de beneficio bruto es una forma de medir los beneficios que obtiene una compañía después de restar los costos directos asociados a la venta de sus bienes y servicios.
puede indicar si una empresa está generando ingresos a pesar de sus gastos. El margen bruto se suele expresar como un porcentaje. Cuanto mayor sea el porcentaje de margen, más eficaz será la gestión de la compañía en la generación de ingresos por cada dinero que valga, ¿cierto? Que valga sus productos. El margen bruto se puede utilizar para comparar compañías con diferentes niveles de ventas, aunque es más difícil usarlo para comparar diferentes sectores. Esto se debe a que las estructuras financieras, la eficiencia de la producción y los niveles de competencia son exclusivos de cada negocio. Entonces, fíjense que ya lo hablábamos cuando estábamos comparando los estados financieros de empresas de la competencia. Yo podría comenzar a revisar esos estados financieros para intentar llegar a conocer, cuál es el margen bruto que tiene X o Y compañía que hace cosas similares a la mía y revisar yo acá, en mi modelo, si este porcentaje, si este margen es del mismo corte, del mismo orden de magnitud. Ya lo leíamos, ¿no? Entre más grande sea el margen bruto, pues hay más chance de que mi negocio sea viable y que tenga más utilidades. Pero, dependiendo de los sectores, los márgenes cambian. Entonces, fíjense que en el sector de la comida, este margen que está aquí planteado suele ser el margen típico, del orden del 78%, del 75%. Pero hay otros sectores en donde el margen es mucho menor y juegan más es con el volumen de ventas, o en donde puede ser mucho mayor. Es importante que ustedes intenten de todos modos encontrar cifras de su sector, del sector en el que se están moviendo, para ver si ese margen que ustedes están proyectando está en el orden lógico o no. La estimación de gastos de personal al mayor detalle sería sueldo bruto por persona y sobre esa estimación de costos de empresa multiplicarlo por un factor multiplicador. El factor multiplicador se calcula en la hoja para fiscales y depende de la legislación de Colombia del monto del salario analizado. Ustedes ya lo hicieron. Entonces acá hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Tengo unos gastos de personal que para el primer año o para el año cero, para el año en que abro el negocio, son de 31.627.000, que lo encuentro en mi hoja de recursos humanos, acá a la derecha, ¿cierto? La columna N, que es donde está el año cero. Pero fíjense que también, de acuerdo a lo que ustedes plantearon en su visión, ustedes hicieron unos organigramas consolidados que apuntan a conseguir la visión. Y entonces estimaron que para llegar a esa visión, pues tienen que contratar X o Y personas de más. Por ende, hay aquí un segundo valor. Y un crecimiento proyectado, que en este caso es del 253,69%. Lo ideal es que mi proyecto, para que se vaya ajustando, para que se vaya ajustando a eso que yo ya estimé en prosa o en mi planeación estratégica del negocio y demás, pues lo haga a través de los gradientes de crecimiento del personal también, ¿sí? Es decir,
en mi modelo, yo tengo la estimación del primer año, pero fíjense que al año 5, que es donde yo quiero tener consolidada mi empresa, pues debería tener una nómina de 111 millones. Es por eso que yo acá y en todas sus hojas de cálculo está puesto este valor de crecimiento de sopetón, por decirlo así, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes definieron. Pero fíjense que el salto en este caso es brutal, ¿cierto? Es 3 veces la nómina inicial. ¿Mm? 3 veces. Entonces, tengo que entrar a revisar cuál era mi visión. ¿Y por qué es que yo dije que iba a contratar todas estas personas? Ah, resulta que es que, muestra a ver. Entonces, mi negocio, empanadas, cuando yo puse allá en la primera exposición que iba a arrancar y que el año 13, mi visión, voy a tener 3 puntos de venta y por eso es que tengo entonces 3 cocineros. Mi contador es el mismo, un cajero y un administrador. Pucha, pero ¿será que si era así la visión? No, mejor la voy a cambiar. ¿La pueden cambiar? Sí, la pueden cambiar. Pueden hacer todos los ajustes que ustedes consideren en su negocio en este momento. Lo que es importante es que para la entrega final, en donde ustedes van a entregar un Word y un modelo financiero, las dos cosas se estén hablando y sean coherentes. ¿Y esto que acabo de decir es claro o no? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense que yo podría haber dicho, no, a ver, si estos son 3 puntos de venta, al año quinto tener 3 puntos de venta, es decir, voy a tener una nómina de 115 millones, entonces ya no volvamos aquí al tema de ventas. ¿Sí? Si yo arranco aquí con 108, acá ya debería tener el doble. Entonces voy a colocarle por acá el doble. Serían que en este punto tenga 216. Entonces voy a decirle mucho. Por acá. Para tener 217 ventas. 217 que sería el doble de lo que vendía en el primer año, pero porque ya tengo 2 puntos de ventas. Y por acá en el año quinto, o mejor colocarla aquí. Hazla así, 215. Y por acá en el año quinto, entonces debería tener el triple, 324. Voy a decirle. Ahí está bien. Y probablemente un par de crecimientos más. Y ahí nos quedamos. Ese ya es mi proyecto con 3 puntos de venta. Ahora bien, costos de personal. El porcentaje de costos de venta no lo voy a variar. El porcentaje del crecimiento de los precios de mis productos en los primeros 4 años para darle un impulso y para poder abrir esos segundos puntos, voy a asumir que sí va a ser unos aumentos de precios en la medida en que voy cogiendo reconocimiento. Y el gasto de personal, voy a decir que voy a colocar un cocinero más en el tercer año, que es cuando abro el segundo punto. Entonces, como lo único que estaba cambiando acá era que, voy a decir, en el segundo año no tengo administrador y por acá solo va a tener un cocinero de más y eso me da un crecimiento de los 88,43. Eso lo acabo de hacer, es simplemente para ver cuál sería el crecimiento que tengo que proyectar en ese año. Entonces,
en costos de salarios. Voy a colocar 88.43 en el año 3, que me daría mis 59 millones de nómina, y después vuelvo y calculo cuánto es que vale la nómina consolidada, ya poniendo el administrador y colocando los cocineros que quería, que eran los dos, me va a dar 111.806. 111.806. Eso implica un crecimiento del 187.7. Lo voy a colocar acá. 171 millones. A ver qué pasa. $111 millones sobre 59. 59.595. $87.7, 111.860. Sí, ahí ya está. 87.7. Faltó restarle el 1. Eso para que vaya yo ajustando mi modelo y decir, mire, arranco con un negocio. A los 3 años coloco el segundo punto de venta, al tercer año coloco el tercer punto de venta y de ahí en adelante no aumento más el personal. Lo mismo, las ventas, las proyecté crecimiento entre el primero y el tercer año para tener un segundo punto de venta y al quinto año para tener un tercer punto de venta y de ahí en adelante quietos. Unos crecimientos pequeños, un par de años más y quietos. Los gastos fijos, los costos de producción se mantienen estables porcentualmente hablando, pero fíjense que van creciendo, ¿no? 13 millones, de 13 a 15 millones en los primeros 3 años, después se duplican porque ya tengo 2 puntos, y después se triplican porque ya tengo 3 puntos. Se triplican frente al año inicial, ¿cierto? Los gastos fijos, pues son similares, ¿cierto? Si en el tercer año ya tengo 2 puntos de venta, probablemente, dependiendo de los gastos fijos que yo ya tenga acá, yo voy a revisar qué gastos fijos tengo. Arriendo se me va a duplicar porque tengo 2 puntos de venta. Agua, luz, internet, gas, papelería, se me va a duplicar. Probablemente los seguros no, ¿cierto? Ah, pero ya esto lo tenía aquí en consolidado, los seguros. Entonces, se trata de hacer esos ajustes en el modelo, de acuerdo a los crecimientos que ustedes tengan proyectados, de acuerdo a su misión, de acuerdo a su visión. ¿Me van siguiendo? Entonces yo acá voy a decir, por lo menos en gastos de explotación, que en el tercer año van a ser el doble.
El doble serían 20 millones, 21.800.000. Por ahí está bien. En el quinto año van a ser el triple, es decir, 30 millones, 33 millones. Más un 20% más, que es lo que tengo proyectado ya a partir de este tercer año, tener de más por temas de seguros, mantenimientos y marketing. Estoy proyectando el orden de 2 millones de pesos más. Por ahí podría ser. Los impuestos que nos constituyen renta. Fíjense que ahí hay una locura en ese crecimiento de impuestos, ¿cierto? Para el primer año es 710 millones, producto del tema de industria, comercio y renovación de registro mercantil. El hecho de que tenga 3 negocios va a hacer que cambie la renovación del registro mercantil, el valor. ¿Ya revisaron de qué depende? Entonces fíjense que acá en el de industria y comercio estamos diciendo que es el 3 por mil de las ventas y renovación de ingreso mercantil del registro mercantil depende de los activos. Yo tengo un total de activos en mi hoja de inversiones, ¿cierto? Que es la inversión total. Mal contado podría decir que ese es mi total de activos. O en el mismo modelo tengo mis activos en el balance, ¿cierto? Tengo mi total de activos en la fila 136. Lo podría calcular ahí. El tema aquí es que no sé si cuando lo hagamos, si lo hacemos vinculado a esta celda, no sé si creemos una referencia circular. ¿Alguien ya averiguó el tema del impuesto de industria y comercio? El tema del registro mercantil. ¿Siguen en clase o se desconectaron?
¿Me van siguiendo en el Excel o no? Sí, profe. Entonces, fíjense que lo que yo he hecho acá, en el crecimiento, dice D10, que D10 en este caso es el crecimiento de ventas, por impuesto de renta H3. Impuestos que no consideran rentas H3, que son los 710.000, ¿cierto? Para que medianamente está bien calculado el tema de impuestos en función de las ventas. Asumiendo que la renovación del registro, pues, ustedes lo pueden ajustar de acuerdo a lo que revisen de renovación de registro y de los demás impuestos que puedan tener. Con esa información ya podemos calcular nuestro EBITDA, ¿cierto? Que es mi margen bruto menos los demás gastos de operación y son mis ingresos antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué me dice Google frente al tema de EBITDA? El EBITDA, que son Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations, hace referencias a las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, se entiende como el beneficio bruto de explotación calculado antes de las deducciones de los gastos financieros. ¿Cómo saber si mi EBITDA es bueno? EBITDA positivo. Si el EBITDA del proyecto es positivo, indicará que el proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros y fiscales, es rentable. Pero la rentabilidad final del mismo dependerá de la gestión respecto a las políticas de financiamiento, de tributación, amortización y depreciación de la empresa. A pesar de que no forma parte del estado de resultados de las compañías, es un indicador muy utilizado como referencia sobre su actividad, ya que constituye un indicador aproximado de la capacidad de una empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva. O sea, sacando del medio todo el tema que no es producto de la operación, como son los impuestos y la financiación, ¿cierto? O sea, puede haber un negocio que no esté dando ganancias, digamos, para un propietario específico, pero que un inversor pueda ver con buenos ojos porque tiene un EBITDA positivo y al tener, por ejemplo, capital, puede decidir quitar todo el tema de deudas que tenga y quedarse con un negocio que en el papel es bueno, porque productivamente
produce, porque su EBITDA es positivo. ¿Sí? ¿Me entienden? Profe, ¿cómo realiza el cálculo del EBITDA? El cálculo del EBITDA es sencillo. Sobre el margen bruto, que recordemos que el margen bruto es la diferencia entre lo que yo vendo menos lo que cuesta lo que vendo, descuento también los gastos de personal y descuento también los otros gastos de explotación, en donde están los gastos fijos y otro tipo de impuestos que son productos de la operación, no impuestos de renta. O sea, lo de ahí donde dice otros gastos de explotación, ¿va lo del registro mercantil? Sí, acá donde dice impuestos no renta, acá, Ok. en estos 710.000. Fíjense que está llamando a la hoja impuestos no renta. Y si ustedes revisan la hoja de impuestos no renta, ahí está el registro mercantil y está el impuesto de industria y comercio. Que fíjense que el impuesto de industria y comercio depende de las ventas anuales. Ahí yo les coloqué una nota. Entonces, pues es un tema asociado con la producción en últimas. Si tengo muchas ventas, voy a tener un impuesto de industria y comercio mayor. Si tengo pocas ventas, pues menor. Y el tema del registro mercantil depende de los activos que tenga la compañía, ¿sí? Que haya hecho que registrado allá en la Cámara de Comercio que tiene la compañía. Pero este sí no fluctúa en función de un porcentaje, sino hay unos rangos, ¿cierto? Para empresas entre X y Y activos paga tanto. Sí, eso se De maneja con Y, rangos. bueno, exacto. Entonces, fíjense que ya hablamos de los gastos recurrentes también en el modelo y de los tributos, que estos van dentro de otros gastos generales de explotación y se corresponden con la contribución municipal, impuesto de actividades económicas, tasas varias como basura, predial, etc. No se tratan del IVA ni del impuesto de sociedades. Y el IVA se va liquidando a lo largo del año y normalmente hay una diferencia a nuestro favor entre el repercutido y soportado que genera una pequeña financiación hasta que realizamos la liquidación de Hacienda con la DIAN. Aquí no se tiene en cuenta porque tiene un efecto menor y al final lo voy a tener en el balance en dos cuentas, en las partidas de activos y en la partida de pasivos. Después, fíjense que ustedes hicieron una estimación de las inversiones, que es lo que ya hemos hablado en la hoja de inversiones. Ustedes hicieron un listado de todas las cosas que tienen que comprar o adquirir para poner a punto su negocio, abrir y demás, qué valor tienen, qué cantidad, y las clasificaron, y eso me da una inversión total, que es el componente más grueso de mis activos, ¿cierto? A esto faltaría sumarle todo el capital circulante, todo el capital de trabajo, de temas de insumos y demás que requiero para la operación. Dice, para empezar a tener una idea de la inversión necesaria y cuantificarla al detalle, sumamos y obtenemos la inversión de arranque para el negocio. Vamos a dejar hasta acá la presentación. Antes de finalizar, les voy a pedir un favor. Entren a Muro los que todavía no lo han hecho. Por favor, busquen el apartado de exámenes.
seleccionen la pestaña de examen acumulativo y desarrollen la encuesta. En este momento hay 24 encuestas desarrolladas. Hoy están conectados, estamos conectados 28 personas. Luego, seguramente mínimo 3 de acá no han contestado la encuesta. Por favor, entren y contéstenla, porque en función de lo que ustedes me respondan acá definimos la fecha. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos comentado hasta hoy? Hasta ahora, del modelo. Mi intención profe, es, toca entrar a ajustar varias cosas. bueno, por favor, por eso no voy corriendo. Créanme que no voy corriendo porque han habido otros semestres que he dado las clases del modelo en una sola clase, o sea, lo que vimos la semana pasada, más esta, más la siguiente en una sola clase. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen esa ventaja este semestre, ajustenlo, mi intención es que les quede lo mejor posible. En la próxima clase resolvemos las dudas que vayan teniendo. Por favor, voy a borrar acá el tema de votaciones. Por favor, voten los que ya hicieron la encuesta con el chulito en verde y los que no con el chulito en rojo. Kerly, Fabián, Hugo, ¿están haciendo la encuesta? Ana María, Sí, Dan, señor. Daniel, Eiber. Brian, por favor, también haz la encuesta. Sí, profe, ya estoy en eso. Ustedes ya tienen esta presentación si quieren ir revisando algunos aspectos. Y tienen una serie de videos también en Moodle, en donde dice proyecto, no, perdón, donde dice evaluación económica, modelo económico. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos que son un poco más cortos, no son como los videos de clase, que les explica aspectos puntuales del modelo. Nosotros ya hicimos el cargue del modelo, hicimos la estimación de cuenta de resultados hoy. En la próxima clase vamos seguramente a avanzar. Sobre el balance, las necesidades operativas de financiación.
Probablemente ya no van a salir errores porque eso ya lo hicimos la clase pasada y entraríamos sencillamente a hacer sensibilidades, que ya es algo, entre otras, que hemos comenzado a hacer ahorita. Pero hasta que no ajustamos todo el modelo, no se hacen sensibilidades, no se suelen hacer sensibilidades. ¿Listo? ¿Cómo van estas encuestas? Ya tengo 27 respuestas. ¿Ya todos votaron? ¿Ya todos hicieron la encuesta? Perdón. Súper, Ana María. Entonces, colóquenle un chulito rojo. ¿Qué pasa con Kerly, Fabián? ¿Ya pudieron hacer la encuesta? Brian, Daniel Oiga, Fernando. profe, ya lo hice. Vayan colocando aquí en el Zoom su votación, por favor. Luz, Joana, Juan David, Joan, Héctor, Joan Steven, Daniel Fernando, y Joana. Te escucho. ¿Hay alguna duda, Joana? Kerly, ¿ya pudiste responder? Fabián, Héctor, Joan Steven. Profe, Kerly está teniendo problemas con el internet, pero ella ya respondió. Ya respondió. Ah, bueno, listo. Bueno. En principio, vamos a ver cómo va este tema. Viernes de 6 a 8.
Viernes de 6 a 8 de la mañana. ¿Quién respondió el viernes? No me es posible porque justo a esa hora tengo clase de laboratorio de diseño vial. Yo, profe, pero fue que me confundí. Pensé que era a las 6 de la tarde. Ok. Profe, ¿Podrías en la mañana? Pues a esa hora tengo clase también. ¿De qué? De fluido. Y el viernes de 6 a 8 de la mañana yo también tengo. yo Pensé que era de también, la- profe. No digan, porque ese era el que pensaba que... Pero solo tengo dos respuestas de que no es posible el viernes a las 6 a 8 de la mañana. Profe, Pues, es que profe, sería hablar con el profesor y pues mirar a ver. ¿Cómo? Pues se puede uno hablar con el profesor de esa hora y Sí, yo decirle. creo que es lo más probable porque solo del grupo M1 todos pueden. Del grupo O1 todos pueden porque tienen esa clase a esa hora. Es su horario de clase. Solo quedarían ustedes tres. Yo creo que es importante que le comenten a su profesora que van a tener parcial y cualquier cosa, pues que si necesita que se comunique conmigo. ¿Cuándo vuelven a tener esa clase? profe, pues yo tengo clases de ingeniería de tránsito y pues ese día tenemos programado un taller ¿Con quién estás viendo tránsito? con el profesor Arevalo, Luis David. Sí, ya. Profe, yo había puesto que no tenía problema, pero pues, no me había fijado en que esa era de 6 a 8 de la mañana. Yo tengo análisis con el profesor Cotes. Y los que tienen problema de 8 a 10, ese mismo viernes, De 8 a 10 es perfecto para mí. Yo tengo clase, profe. Yo también tengo clases. Yo también tengo clase. Yo también tengo clase, profe. a ver, les voy a abrir otra encuesta, ¿sí? A todos, para que me digan qué clase tienen y en qué horario pueden ese mismo día. Y voy a revisar el tema si puedo, a ver cómo puedo hacer el tema con ustedes. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase, el miércoles. En principio, va quedando el parcial para el viernes 4. Viernes 4, sí. De 6 a 8 de la mañana. Recuerden que también tienen acá en el apartado de exámenes un taller que no tiene nota, pero que les sirve para estudiar, ¿cierto? Acá donde dice otros recursos. Gracias por la asistencia. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.